Jake Sparky Reynolds siempre había sido un mecánico que arreglaba motores rotos, reparaba naves espaciales y mantenía todo junto cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Trabajaba en el Ironclad, una nave resistente construida para transportar carga a través de sistemas distantes. La vida en el espacio siempre había sido más sobre la supervivencia que la emoción para Jake, pero hoy la emoción lo encontró de la peor manera posible. El Ironclad estaba en pleno tránsito a través del sistema Arcus Prime cuando el desastre golpeó sin previo aviso. Las alarmas de la nave sonaron. Toda la nave se sacudió violentamente, arrojando a Jake a través de la bahía de mantenimiento. Saltaron chispas cuando los circuitos se sobrecargaron y una fuerte explosión resonó desde algún lugar profundo dentro de la nave. Jake jadeó mientras se ponía de pie. Sus manos volaron sobre los paneles de control mientras intentaba averiguar qué estaba sucediendo. Esto no era un simple mal funcionamiento, esto era algo mucho peor. La nave gruñó bajo la tensión de otro impacto. Jake se dirigió a la cabina del piloto. La vista que lo recibió fue suficiente para enfriar sus huesos. El Ironclad estaba atrapado en una anomalía gravitacional. Fuerza invisible se había aferrado a la nave tirando de ella hacia la superficie desolada de Arcus Prime. ¡Prepárense! La voz del capitán crujió a través de los pánico. Evidente que vamos a caer. Jake apenas tuvo tiempo de ponerse un arnés de seguridad. Antes de que la nave se desplomara, el descenso fue brutal con el acorazado girando salvajemente fuera de control. La superficie del planeta se levantó para recibirlos y con un estruendo ensordecedor chocaron contra él. Suelo todo se oscureció cuando Jake recuperó la conciencia. El olor a humo y metal quemado llenó el aire. La nave estaba destrozada, partes de ella todavía ardiendo por el impacto fuera de la ventana. Arcus Prime se extendía como un páramo interminable. Condenas de arena bajo un cielo rojo, sangre gimiendo. Jake se desabrochó el arnés y revisó si tenía heridas magulladas, pero no rotas. Se puso de pie a trompicones y inspeccionó los restos. La tripulación no estaba a la vista o habían sido expulsados y cápsulas de escape o estaban enterrados. En algún lugar bajo, Jake agarró su caja de herramientas y los pocos suministros que pudo encontrar. Si había algo que sabía era que no podía quedarse aquí. La superficie del planeta era dura y el Ironclad no tenía reparación. Necesitaba encontrar ayuda y rápido. Fue entonces cuando lo vio a lo lejos, medio enterrado en la arena. Era otra nave. No era hecha por humanos. La elegante estructura metálica brillaba. Bajo el sol rojo, sus extrañas curvas y ángulos no se parecían a nada que Jake hubiera visto antes. La curiosidad lo atrajo. Quienquiera o lo que fuera que estuviera dentro de esa nave, podría ser su única oportunidad de salir vivo de este planeta. Con su llave en la mano, Jake se dirigió hacia la nave alienígena. Su corazón latía con fuerza tanto de miedo como de esperanza. Jake caminó con dificultad por la arena cambiante. Cada paso era una lucha en el calor opresivo de Arcus. Los hijos gemelos de Prime. El sudor goteaba por su rostro y el peso de su bolsa de herramientas parecía duplicarse con cada momento que pasaba, pero presionó sus ojos fijos en la distante nave alienígena. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Su superficie metálica era suave y elegante. Brillaba con una extraña iridiscencia que arrojaba suaves tonos de azul y púrpura a través del paisaje mientras se acercaba. Su respiración se atascó en su garganta. La nave no estaba, solo dañada, parecía abandonada. Una de las alas se había roto y había marcas de quemaduras a lo largo del agujero, como si hubiera pasado por una batalla. Una gran sección de la nave estaba enterrada bajo la arena, pero la entrada principal estaba parcialmente abierta colgando de sus bisagras, lo que sea que hubiera. Pasado aquí no había terminado bien para los ocupantes. Jake se acercó con cautela, agarrando su llave con más fuerza. El inquietante silencio del páramo del planeta era inquietante, solo roto por el ocasional susurro del viento mientras se acercaba a la entrada. Un leve sonido llegó a sus oídos, un suave zumbido, vagamente audible, pero definitivamente algo todavía funcionaba dentro. ¡Hola! Jake gritó con su voz, temblando levemente, sin respuesta, atravesó la escotilla rota y entró en la nave. El interior estaba tenuemente iluminado. Las paredes estaban revestidas con un extraño material orgánico que pulsaba débilmente con la luz. El aire en el interior era más frío que en el exterior,
y por un momento Jake se sintió aliviado de escapar del calor abrasador del planeta. Sus ojos se acostumbraron a la fatalidad y pudo distinguir los restos de lo que parecía ser una sala de control más adelante. De repente hubo movimiento en el sombras. Jake congeló su corazón latiendo con fuerza. Dos figuras emergieron. Del otro lado de la habitación, sus formas humanoides, pero claramente no humanas. La primera era alta, con piel del color del azul oscuro crepúsculo, con tenues marcas plateadas que brillaban en la poca luz. La segunda figura era ligeramente más baja, con un cuerpo más delgado y piel que brillaba como obsidiana pulida. Miraron a Jake, con ojos abiertos sin pestañear, ojos alienígenas llenos de sospecha y miedo. Ninguno de ellos se movió, como si no estuviera seguro de si era amigo o enemigo. «Hola, no estoy aquí para lastimarte», dijo Jake levantando sus manos en un gesto de paz. Su voz se quebró levemente, pero mantuvo su tono tranquilo. «Mi nave se estrelló, vi tú como en... Pensé que tal vez podrías ayudar». El alienígena más alto inclinó su cabeza ligeramente como si tratara de comprender sus palabras. Intercambiaron una mirada, y el más bajo dio un paso adelante, colocando una mano en lo que parecía un panel de control. Una serie de símbolos brillantes extraños destellaron en las paredes, seguido de un pitido agudo. Jake contuvo la respiración, inseguro de qué pasaría después. Podía sentir su pulso acelerado, pero algo le decía que estos seres no eran hostiles, al menos. Todavía no. El extraterrestre más alto, con una voz como Wind Through the Trees, habló, algo en un idioma familiar. Pero Jake solo podía adivinar su significado. Se acercaron, su postura ahora más curiosa que amenazante. El más bajo metió la mano en una bolsa a su costado y sacó un pequeño dispositivo sosteniéndolo hacia Jake. Dudó lo que fuera parecía una especie de escáner. Después de un momento, asintió y permitió que el extraterrestre agitara el dispositivo sobre él. Emitió un suave whir, y el más alto pareció estudiar las lecturas con interés. Finalmente, el extraterrestre más alto habló. De nuevo, y esta vez el traductor de Jake entró en acción. La voz era suave pero firme. «¿Estás solo?» Jake exhaló, aliviado de que pudieran comunicarse incluso si solo. «Apenas sí, mi tripulación se han ido, soy solo yo». Los extraterrestres intercambiaron otro. «Mira este más comprensivo». El más alto dio un paso atrás como si considerara qué hacer a continuación, mientras el más bajo le hizo un gesto a Jake para que lo siguiera más profundamente en el nave mientras lo guiaban. Por los estrechos pasillos, Jake no pudo evitar maravillarse ante la tecnología alienígena que lo rodeaba. Cada superficie parecía brillar débilmente y pulsaba con una energía extraña. La nave estaba claramente dañada, con algunas áreas completamente inaccesibles, pero aún estaba operativa. Apenas llegaron a lo que parecía ser una enfermería. La habitación estaba llena de varios instrumentos médicos, algunos de los cuales parecían inquietantemente desconocidos. Pero lo que llamó la atención de Jake fue una tercera figura acostada en la plataforma de Rice. En el centro de la habitación había otro alienígena, pero este estaba en mucho peor estado. Su piel, de un violeta oscuro, estaba llena de quemaduras y laceraciones extrañas, y su respiración era superficial. Los dos alienígenas intercambiaron miradas preocupadas y comenzaron a trabajar en el herido. Sus manos se movían rápidamente sobre las heridas del alienígena, con herramientas que Jake ni siquiera podía comenzar a entender. Jake sintió una oleada de empatía. No conocía a estas criaturas, pero podía ver su angustia. Esta era una situación de vida o muerte para ellos y, aunque no era un médico, seguía siendo un mecánico. Arreglar cosas era lo que hacía. «Si necesitas ayuda, soy bastante bueno con las reparaciones». Jake ofreció no saber si podrían usar su ayuda, pero esperaba que entendieran su gesto. Señaló el equipo que estaban usando y luego a sí mismo. «Tal vez pueda arreglar algo de esto». El alienígena más bajo miró hacia arriba y luego al más alto antes de asentir con cautela. Le entregaron a Jake una herramienta extraña, una que parecía zumbar con vida propia. Jake la examinó tratando de averiguar cómo funcionó. Era alienígena, seguro, pero la tecnología no era tan diferente sin importar de dónde viniera. Se puso a trabajar, moviendo sus manos con práctica y precisión. El dispositivo que estaban usando para tratar al alienígena herido no funcionaba correctamente, y después de unos tensos minutos de ajustes logró que volviera a funcionar. El leve zumbido del
equipo se hizo más constante y los alienígenas asintieron con aprobación. El más alto habló, de nuevo, esta vez con más calidez. Nos ha salvado. Jake sonrió sintiendo una extraña sensación de conexión con estos seres. Supongo que ahora estamos juntos en esto. Ahora la tensión en el aire comenzó a desvanecerse cuando Jake terminó sus reparaciones en el equipo médico. El alienígena alto que Jake asumió que era el líder asintió lenta y deliberada. El más leve indicio de gratitud se mostró en sus brillantes ojos violetas. Mientras tanto, el alienígena más bajo continuó trabajando para estabilizar a su camarada herido. La habitación, una vez llena de incertidumbre, ahora zumbaba con una frágil sensación de cooperación. No somos tan diferentes después de todo. Jake, murmuró para sí mismo, viendo cómo los extraños dispositivos médicos cobraban vida arreglando cosas. Siempre le había dado consuelo. Pero esta situación no se parecía a nada que hubiera imaginado jamás el líder. De los alienígenas se acercó su piel iridiscente brillando suavemente en la tenue luz. Sus reparaciones nos han ayudado. Mucho el traductor en el auricular de Jake transmitió, aunque el tono del alienígena era tranquilo y serio. Pero estamos aún varados aquí como tú. Jake asintió sintiendo una creciente sensación de camaradería. Mis naves quemadas no hay. Forma de que salga de este planeta sin ayuda. ¿Qué hay de la tuya? Los ojos violetas de los alienígenas parpadearon hacia las paredes de su nave dañada. Nuestra nave sufre daños. Críticos al entrar en la atmósfera de este planeta, no volverá a volar sin reparaciones extensas, tal vez más allá de nuestra capacidad genial. Jake suspiró frotando la nuca. Inspeccionó los paneles de control destrozados y el daño al casco de la nave, así que estamos atrapados aquí a menos que podamos resolver algo. El líder alienígena inclinó ligeramente la cabeza considerando las palabras de Jake. Tal vez podamos. Para ayudarnos unos a otros dijeron, pero primero debemos compartir nuestra historia. Jake se sentó en una consola cercana y observó cómo el alienígena comenzaba a explicar. El líder los presentó como Zra, y el más bajo era Aris. El alienígena herido en la mesa era Sara, un miembro de la tripulación. Habían estado en una misión de exploración y mapeo de mundos inexplorados cuando su nave fue emboscada por fuerzas hostiles. Nuestros enemigos destruyeron nuestros motores y sistemas de armas. Sira explicó con los ojos entrecerrados. Apenas escapamos con nuestras vidas y aterrizamos de emergencia aquí. Hemos estado varados durante días y Sara resultó gravemente herida en el ataque. Jake escuchó atentamente la mención de los enemigos. Dijo que sus nerds estaban al borde, así que no estamos solos en este planeta. Sira asintió lentamente. No, los que nos atacaron, conocidos como los Trinar, pueden seguir cerca. Son despiadados y si nos encuentran, no dudarán en matarnos a todos. El escalofrío recorrió la columna de Jake. Estar varado en un planeta alienígena era una cosa, pero saber que había fuerzas hostiles ahí afuera cazándolos hizo que la situación fuera mucho más terrible. ¿Quieren recursos tecnológicos y poder? Sira respondió. Son carroñeros que buscan tomar todo lo que puedan de las civilizaciones más débiles. Tuvimos la suerte de escapar, pero vendrán por nosotros otra vez. La mente de Jake se aceleró. Ya no se trataba solo de salir del planeta, se trataba de sobrevivir. Miró a Sira y luego a AIS, que todavía estaba atendiendo las heridas de Sara. Eran hábiles, pero el autotrink los superó. Necesitamos un plan. Jake dijo poniéndose de pie. Si esos Trinar todavía están ahí afuera, no podemos sentarnos aquí y esperar a que nos encuentren. Necesitamos reparar su nave y salir de aquí rápido. La expresión de Sira permaneció estoica, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Estamos de acuerdo, pero el núcleo de energía de nuestra nave está dañado sin posibilidad de reparación. Sin él no podemos abandonar este planeta. Jake pensó, por un momento su mente analizando las posibilidades. ¿Qué pasa con el núcleo de mi nave? El reactor de los acorazados estaba intacto cuando me fui. No es exactamente lo mismo que tu tecnología, pero tal vez podamos adaptarlo para alimentar tu nave. Sira intercambió una mirada con Aerys y luego se volvió. Hacia Jake es un plan peligroso. El autotrim puede que ya haya detectado el lugar del accidente si volvemos allí. Corremos el riesgo de llamar su atención. Jake se encogió de hombros. Somos blancos fáciles aquí. De todos modos es arriesgado, pero es nuestro mejor tiro por primera vez.
Los labios de Sira se curvaron en algo que parecía una sonrisa, una pequeña expresión casi imperceptible. De acuerdo, muy bien, humano. ¿Iremos juntos, Jake? Asintió. Está bien, entonces preparémonos, tendremos que movernos rápido. Reunió sus herramientas metiéndolas en su bolso mientras Aes y Sira preparaban sus armas. Elegantes dispositivos alienígenas que colgaban de energía, Sira colocó una mano en el hombro de Jake mientras se preparaban para dejar la seguridad de la nave. Tu valentía es encomiable. Jake Reynolds, dijo Sira con su voz suave pero firme, pero debes saber esto. El Autotrin no dudará en matarse. Nos encuentran, mantente alerta, Jake asintió. Estaré listo con eso, el trío salió. Al abrasador calor de Arcus Prime, el vasto desierto extendiéndose sin fin. Ante ellos, los restos del Ironclad estaban a varias millas de distancia, y cada paso que daban estaba lleno de una creciente sensación de urgencia. El planeta estaba inquietantemente tranquilo, a salvo del suave susurro del viento, a través de la arena, mientras se acercaban a la vista del accidente de Jake. El cabello en la nuca se erizó. Algo. No se sentía bien. Escaneó el horizonte sus ojos, entrecerrándose cuando vio movimiento pequeño, débil, pero definitivamente allí Sira Jake, susurró. Tenemos compañía. Los ojos de Sira brillaron con reconocimiento. TR Scouts. El pulso de Jake se aceleró allí en la distancia. Apenas visible a través del calor WS, eran figuras moviéndose hacia los restos. Del Ironclad eran humanoides, pero su armadura brillaba con un brillo negro amenazante y se movían con precisión y velocidad. Ya están aquí, murmuró Aris agarrando su arma. Con fuerza el corazón de Jake latía con fuerza en su pecho. Esto era todo el TR Carlos había encontrado y ahora era una carrera contra el tiempo. Los instintos de Jake se aceleraron. Sabía que no tenían mucho tiempo antes de que el Autotrin invadiera su nave estrellada. Cada segundo contaba. Necesito moverme, susurró con urgencia a Sira y Aris. Si llegan a mi nave. Antes de que lo hagamos perderemos cualquier posibilidad de salvar el núcleo. Sira, asintió con la cabeza. Sus ojos violetas se entrecerraron mientras evaluaba la situación. Estuvo de acuerdo, debemos ser rápidos, pero no podemos enfrentarnos directamente. Los Trinar son guerreros altamente entrenados y estamos superados en número. Jake miró a los exploradores que avanzaban constantemente hacia los restos. Había al menos 5 de ellos, moviéndose en formación cerrada, su armadura negra brillando bajo los hijos gemelos de Arcus Prime. No tenían mucho tiempo para elaborar una estrategia. ¿Cuál es el plan?, preguntó Jake agarrando su llave con fuerza. P señaló hacia un afloramiento rocoso que daba al lugar del accidente del acorazado. Tomaremos the high ground desde allí. Podemos observar sus movimientos y encontrar una abertura para llegar a tu nave Aris. Y yo te cubriremos mientras extraes el núcleo. Jake frunció el ceño. Vas a luchar contra ellos solo ustedes dos. La expresión de Sira no vaciló. Lo haremos lo que es necesario, nuestras armas pueden no coincidir. Sus números, pero podemos proporcionar suficiente distracción para que completes tu tarea. Aris, que había estado callado hasta ahora, asintió confiado. Nos encargaremos de ellos. Solo date prisa, Jake. Dudó, esto no era exactamente como él imaginaba que iban a suceder las cosas, pero no había muchas opciones. Está bien, dijo. Finalmente, hagámoslo. Los 3 se dirigieron hacia el afloramiento, manteniéndose agachados y moviéndose tan silenciosamente como fuera posible. El calor opresivo del planeta los acosaba, pero el ADR corriendo por las venas de Jake lo mantenía concentrado. Cada paso los acercaba más a los restos del Ironclad, y cada paso aumentaba el riesgo de ser detectados por el Autotrin una vez que llegaran al afloramiento. Jake se agachó detrás de una roca y miró hacia abajo al lugar del accidente. El Ironclad era un montón retorcido de metal medio enterrado en la arena, pero el núcleo del reactor, su objetivo, todavía estaba intacto. El Autotrin. Los exploradores ahora estaban peligrosamente cerca, escaneando el área con movimientos precisos y calculados. Sira hizo un gesto. Jake. Ve. Los atacaremos una vez que estés dentro de los restos. Jake asintió con la cabeza. Su corazón latía con fuerza, apretó su llave y se lanzó hacia los restos, manteniéndose lo más cerca del suelo posible.
Sus botas se hundieron en la arena, lo que lo hizo más lento, pero siguió adelante. La adrenalina lo impulsaba. Cuando llegó a los restos de la nave, no perdió tiempo. Se deslizó por un hueco en el Twisted Metal y se dirigió hacia la sala del reactor. Su respiración se convirtió en jadeos rápidos y superficiales. El núcleo estaba justo donde lo había dejado. Un cilindro incandescente masivo que zumbaba suavemente con poder. Ahora venía la parte difícil, desconectarlo sin explotar todo. Jake se arrodilló frente al núcleo y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con precisión. Rápidamente identificó los conductos principales y comenzó a desenganchar los seguros. El SOBB goteaba por su rostro y sus dedos temblaban levemente. Un movimiento en falso y se vaporizaría junto con el núcleo. Mientras tanto, afuera de los restos, Zaira y Aris se estaban preparando para la batalla que habían tomado. Posiciones a lo largo de la cresta del afloramiento. Sus elegantes armas alienígenas apuntaron a los exploradores Trinar debajo. Zira dio un brusco asentimiento a Aris y los dos abrieron fuego. Una descarga de explosiones de energía estalló. De sus armas golpeando el suelo alrededor del auto Trin, los exploradores reaccionaron. Al instante lanzándose para cubrirse detrás de los restos del Ironclad, su armadura negra brilló en la dura luz del sol, mientras devolvían el fuego con rayos de energía zumbando por el aire con precisión mortal. Zira y Aris se movieron rápidamente usando el terreno rocoso a su favor dispararon. Con precisión calculada, obligando al Trinker a permanecer inmovilizado, pero estaba claro que los exploradores estaban bien. Tred se adaptaron rápidamente a la emboscada. Extendiéndose y avanzando hacia el afloramiento, con determinación sombría, Jake escuchó la batalla furiosa afuera, el sonido de las explosiones de energía resonando a través de los escombros. Su corazón se aceleró pero se obligó a mantenerse. Concentrado en la tarea en cuestión, desconectó con cuidado el conducto final y levantó el núcleo de su alojamiento. Era pesado, mucho más pesado de lo que esperaba, pero logró levantarlo sobre su hombro. Casi allí, murmuró para sí mismo. Tropezando ligeramente bajo el peso del núcleo, regresó a través de los escombros apretando los dientes contra. La tensión fuera de la batalla se estaba intensificando. Los exploradores del Autotrin se estaban acertando a Zira y Aris. Sus blasters iluminaban el desierto con ráfagas de energía mientras Jake emergía de. El accidente vio a Zira y Aris en un feroz tiroteo. La precisión de Zira no tenía comparación. Su disparo aterrizó con una precisión mortal, mientras AIS se movía con la velocidad del rayo esquivando el fuego enemigo y tomando represalias con sus propias explosiones. Pero el Autotrin era implacable. Uno de ellos logró flanquear a Zira enviando una barrera de disparos hacia su posición. Ella evitó por poco las explosiones, pero la llamada de atención la dejó expuesta momentáneamente. El corazón de Jake saltó en su garganta. Zira miró hacia afuera antes de que pudiera actuar. Aris se lanzó hacia adelante, abordando al scout y tirando su arma a un lado. Se produjo una breve pero brutal lucha. Aris logró desarmar el auto TR y asestarle un golpe devastador en la cabeza. El scout se desplomó en la arena inmóvil. Zira asintió en agradecimiento a Varys, pero no hubo tiempo para celebrar. Los scouts restantes se acercaban rápidamente y la situación se estaba volviendo más peligrosa en el segundo en que Jake supo que no podían aguantar mucho más. «Tengo el núcleo», gritó corriendo. «Hacia ellos tenemos que salir de aquí». Zira y Aris retrocedieron hacia la posición de Jake disparando, mientras iban los exploradores Trinar. Persiguieron sus armas disparando, pero el trío logró alcanzar la cubierta detrás de los restos del Ironclad. «No podemos seguir con esto». Harris jadeó mirando a Zira. «Estamos superados en armamento». Zira asintió con su expresión sombría. «Entonces debemos retirarnos. Tenemos el núcleo. Vamos, Jake. No necesitó que se lo dijeran 2 veces con el pesado núcleo del reactor agobiándolo». Siguió a Zira y Aris mientras corrían a través de los Dooms. Hacia su propia nave los exploradores Trinar le dieron persecución, pero el trío se movió con una velocidad desesperada, impulsados por el conocimiento de que sus vidas dependían de ello, mientras corrían. Jake podía escuchar el distante rugido de los motores más refuerzos de autos Trend. No había duda, pero estaban cerca, ahora cerca de la seguridad de la nave alienígena. Sí, pudieran aguantar un poco más la entrada a la nave, se acercaba delante de un faro de esperanza en el paisaje desolado. Zira y Aris se apresuraron a entrar cubriendo.
a Jake mientras se tambaleaba con el núcleo en el momento en que estuvieron dentro. Zeus cerró de golpe. La escotilla lo logramos. Jake gaseó colapsando en el piso el núcleo del reactor, rodando a su lado. Ahora instalemos esta cosa y salgamos de aquí. Dentro de la nave alienígena, Jake se desplomó en el piso frío, su pecho subía y bajaba. Por el cansancio, el pesado núcleo del reactor yacía a su lado el leve zumbido de su energía llenando el espacio cerrado. Aún podía escuchar el lejano rugido de los motores de los autos. Trin, afuera, acercándose. Habían llegado a la nave, pero el tiempo se estaba acabando. Zaira no perdió el tiempo. Necesitamos instalar el núcleo inmediatamente, dijo su voz firme pero urgente Harris. Ayuda. Jake, debemos encender la nave antes de que lleguen los refuerzos. Trinar. Jake asintió poniéndose de pie a pesar de las protestas de su cuerpo. Había trabajado en muchas naves hechas por humanos en su tiempo, pero esta nave alienígena era algo completamente diferente. La tecnología era avanzada, los sistemas no le resultaban familiares, pero en esencia, la tecnología era un juego de palabras intencional. Aún así, la tecnología podía entenderla. Aris lo ayudó a guiarlo hacia la cámara de energía de la nave. La habitación estaba bañada por una extraña luz azul con controles holográficos flotando en el aire. La red eléctrica era compleja, pero Jake podía ver dónde debía ir el núcleo. Solo tenía que asegurarse de que encajara y de que no explotara toda la nave en el proceso. Esto va a ser complicado. Jake murmuró mientras examinaba el core que albergaba su nave. El sistema es mucho más avanzado de lo que estoy acostumbrado, pero creo que puedo adaptar mi reactor. Harris lo miró. Sus ojos se llenaron de intensidad silenciosa. No tienes opción. Debemos tener éxito o todos pereceremos. Jake tragó saliva y se puso a trabajar. Sus dedos se movieron rápidamente sobre los controles. Comenzó a hacer ajustes en los núcleos, los conectores, las líneas eléctricas y los circuitos de derivación de daños. Los sistemas de la nave alienígena parpadearon y zumbaron en respuesta. La nave cobró vida poco a poco. Zira entró en la cámara. Su rostro estaba tenso. El autotren se acercaba. Va a atravesar el perímetro en minutos. Jake maldijo en voz baja. Estoy trabajando tan rápido como puedo, solo manténlos a raya un poco más. Zaira asintió y se apresuró a regresar al centro de comando donde ella y Aris prepararon la nave para el lanzamiento. El corazón de Jake se aceleró cuando hizo el último intento. Ajustes al núcleo, sus manos temblaron levemente. LED. Este era el tipo de situación de alto riesgo que siempre había. Temido, pero no podía permitirse cometer un error, ahora con una respiración profunda bloqueó el núcleo en su lugar y activó la secuencia de energía. Por un momento no pasó nada. Entonces los sistemas de la nave rugieron. A la vida las luces se iluminaron mientras el núcleo de energía pulsaba con energía. Tenemos poder, gritó Jake sobre el zumbido del reactor. La voz de Zira llegó a través de los CAEs. Bien, lleguen al puente. Estamos despegando. Ahora Jake agarró sus herramientas y corrió. Hacia el puente, cuando entró en la habitación, pudo ver los sistemas de la nave arrancando pantallas holográficas. Parpadearon a la vida mostrando el exterior de la nave y las fuerzas del vagón de tren que se acercaban estaban peligrosamente cerca, sus naves oscuras. Amenazantes flotando sobre las dunas como aves depredadoras, necesitamos despegar. Ahora Zira ladró sus manos volando sobre el panel de control. Harris ya estaba listo en su estación preparando la nave para el despegue. Jake vio cómo los motores comenzaban a encender el zumbido de la energía se hacía cada vez más fuerte. La nave se estremeció al despegar del suelo arena, arremolinándose en nubes debajo de ellos. Pero justo cuando empezaron a ascender una violenta sacudida, sacudió toda la nave. Las naves de tren. ¡Nos están disparando!, gritó Harris con los ojos abiertos de alarma. ¡Los escudos están aguantando! Pero no por mucho tiempo. El corazón de Jake latía con fuerza. Se apresuró a la consola más cercana escaneando. Los sistemas en busca de algo que pudiera ayudar las naves de tren eran implacables, bombardeándolos con explosiones de energía que enviaban ondas de choque a través del pasillo. Los escudos parpadeaban fallando. «No sobreviviremos a esto si no salimos de aquí. Ahora», gritó Jake. La mandíbula de Zira apretó sus dedos volando sobre los controles, activando el empuje máximo.
La nave se tambaleó. Hacia adelante los motores funcionaron, mientras aceleraban hacia la atmósfera fuera de la pantalla de visualización. Jake podía ver las naves de tren persiguiéndolos, sus armas iluminando el cielo, con explosiones mortales. La nave alienígena esquivó y se abrió paso a través del ataque, pero estaban superados en número y armamento. Harris desvió. «Todo el poder a los motores», ordenó Cira. «Debemos superarlos». Harris obedeció. Sus manos se movieron con precisión mientras redirigían energía de sistemas no esenciales. La nave avanzó, pero el Autotrin no se detenía. Jake vio con horror cómo una de las naves enemigas se alineaba para un golpe directo. «¡Prepárense!», gritó Cira. El impacto fue brutal. Una explosión de energía golpeó la parte trasera de la nave, haciéndola girar fuera de control. Las alarmas sonaron cuando el agujero gimió. Under the strain, Jake fue arrojado contra la pared. La fuerza de la explosión le quitó el aire de los pulmones. La nave se desplomó hacia la superficie del planeta, girando salvajemente. Los estabilizadores están desconectados. Aris gritó sobre el caos. El rostro de Zeus estaba pálido, pero su determinación nunca vaciló. «No nos hundiremos sin luchar», gruñó Jake. «¿Puedes redirigir la energía a los estabilizadores manualmente?» Jake se puso de pie haciendo una mueca de dolor por el impacto. «Lo intentaré». Tropezó hacia la escotilla de mantenimiento. Su mano temblaba mientras... Pero la nave se abrió y estaba girando violentamente, lo que hacía casi imposible mantenerse en posición vertical. Tuvo que agarrarse a las paredes para evitar ser arrojado a través de la habitación. Con un gruñido de esfuerzo, se arrastró hasta el estrecho conducto de mantenimiento y comenzó a trabajar en las líneas eléctricas. La nave continuó su caída libre. La superficie del planeta se apresuró a encontrarse con ellos. La visión de Jake se volvió borrosa mientras trabajaba frenéticamente tirando de los cables y reconectando los circuitos. Podía escuchar las débiles voces de Sadra y Aris gritando, pero el ruido de los sistemas de la nave era ensordecedor. Finalmente, con una chispa y una sacudida, los estabilizadores volvieron a funcionar. El violento giro de la nave se desaceleró y Jake pudo sentir que la nave recuperaba el control. «Lo tengo», Jake gritó. Al salir a rastras del conducto de mantenimiento, Cira no dudó. Sacó la nave de su picada. Los motores gritaban mientras luchaban contra la gravedad. El desierto de abajo se acercaba peligrosamente. Pero con un último estallido de velocidad, la nave despejó la superficie y se elevó de nuevo a la atmósfera. Las naves de los vagones tren todavía estaban en persecución, pero ahora tenían la ventaja. La nave alienígena se elevó por el cielo con sus motores a toda potencia. Jake tropezó de regreso a la puente. Su corazón todavía latía aceleradamente. «Aún no estamos fuera de peligro», dijo Cira sombríamente. «Pero tenemos una oportunidad ahora». Jake se desplomó en una silla. Respirando pesadamente, eso es todo lo que necesitamos, mientras la nave se disparaba por el cielo, dejando atrás el Autotrin y Arcus. Prime Jake no pudo evitar sentir una sensación de logro. Lo habían logrado. Apenas, pero habían sobrevivido ahora. La verdadera pregunta era, ¿qué vendría después? Mientras la nave alienígena ascendía al vasto vacío del espacio, la tensión en el puente pero solo levemente. La amenaza del Autotrin todavía se cernía. Grande Sus. A.H. Implacable en la persecución. Jake podía sentir la nave esforzándose bajo el estrés de mantener su alta velocidad, los motores gimiendo mientras empujaban la nave a sus límites. «Nos hemos comprado algo de tiempo», dijo Cira, sus ojos fijos en la pantalla de navegación, «pero no podemos correr más rápido que ellos para siempre. Necesitamos un nuevo plan». Jake miró los informes de daños. Parpadeando en la consola de la nave, los escudos aguantaban, pero solo apenas, y el casco había sufrido daños significativos. DAG en el ataque. Si el vagón tren seguía con su asalto, era solo cuestión de tiempo antes de que nos alcanzaran. «¿Qué pasa con sus sistemas de armas?», Jake preguntó mirando a Cira. «¿No podemos contraatacar?». Cira negó con la cabeza. «Nuestras armas se dañaron en el choque inicial. No tenemos capacidades ofensivas, por eso hemos estado confiando en la velocidad y la maniobrabilidad para escapar de la mente de Jake. «Corrió, necesitamos encontrar una manera de frenarlos. Si no podemos luchar, tal vez podamos desactivar sus naves al menos el tiempo suficiente para hacer una escapada limpia».
Harris se volvió hacia Jake, su expresión pensativa. ¿Estás sugiriendo que creemos algún tipo de distracción? Jake asintió exactamente, pero necesitaremos algo grande, algo que los haga pensar 2 veces antes de seguirnos. Zura frunció el ceño. ¿Qué estás proponiendo? Los ojos de Jake se dirigieron al núcleo del reactor que acababa de instalar el Innocent Siam. Núcleo que rescatamos del IR y lo vestimos. No es perfecto para tu nave, es poderoso, pero inestable. Si lo sobrecargamos, podríamos generar un pulso de energía lo suficientemente fuerte como para desactivar sus sistemas. Al menos. Temporalmente Harris levanta una ceja, quiere sobrecargar el núcleo. Eso es arriesgado. Si calculamos mal, podríamos destruir nuestra propia nave en el proceso. Jake asintió, con tristeza. Lo sé, pero si no hacemos algo, el coche Trin nos atrapará. Y entonces no importará en qué condición esté nuestra nave. Es una apuesta, pero podría ser la única que tengamos. Zira consideró las palabras de Jake con cuidado. El tiempo se estaba acabando, y el coche Trin se estaba acercando rápidamente. Finalmente, asintió con la cabeza bruscamente. Hazlo, nos prepararemos para el pulso. Harris, prepárate para desviar toda la energía no esencial a los escudos. Los guiaremos para sobrevivir a la explosión. Jake no perdió un momento. Corrió de regreso al núcleo de energía. Su mente se concentró en la tarea en cuestión. Comenzó a recalibrar el núcleo, ajustando el flujo de energía para generar una carga masiva. Los sistemas de la nave gruñeron en protesta cuando el nivel de energía del reactor aumentó en el puente. Zira y Aris monitorearon las naves Trinker que se acercaban. El enemigo, las naves se acercaban. Sus armas preparadas y listas para disparar. No tenían idea de lo que venía. El núcleo se está sobrecargando. Jake gritó por encima de los controles. Tenemos unos 30 segundos antes de que explote. Prepárense. Las manos de Zira volaron sobre los controles mientras iniciaba maniobras evasivas, dirigiendo la nave hacia una formación más cerrada. Aris desvió toda la energía a los escudos. Solo tendremos una oportunidad. Harris asintió con la cabeza, sus manos firmes mientras redirigían la energía de todos los sistemas que podían ahorrar. Los motores de la nave, las luces se atenuaron ligeramente a medida que la energía se canalizaba hacia los escudos. Jake observó los niveles de energía del reactor. El núcleo brillaba más con cada segundo que pasaba. La presión estaba aumentando casi en su punto de ruptura. 10 segundos, gritó Jake. Las naves Trin estaban dentro del alcance ahora. Sus armas estaban fijadas en la nave de Zira. Dispararon al unísono enviando una barrera de ráfagas de energía hacia ellos. Ahora Jake, gritó Zira con un giro final de la válvula de control. Jake desató el reactor sobrecargado. Un rugido ensordecedor llenó el nave. Cuando el núcleo descargó su enorme pulso de energía, la nave se sacudió violentamente y Jake fue arrojado contra la pared. La fuerza de la explosión le quitó el aire de los pulmones. Afuera el pulso se expandió en un destello brillante de luz ondulante. A través del espacio, como una onda expansiva, las naves de los vagones Trin atrapadas en la explosión se cerraron. Cuando su sistema hizo cortocircuito, sus motores chisporrotearon y una por una las naves enemigas se detuvieron. Sus armas inutilizadas en el puente. Zira y Aris observaron con asombro cómo la flota de vagones Tren se volvía impotente. Funcionó. Aris respiró, su voz llena de asombro. Zira dejó escapar un lento suspiro de alivio. Estamos a salvo por ahora. Jake se tambaleó de regreso al puente, su cabeza. Dando vueltas por la fuerza del pulso, se apoyó contra la pared exhausto, pero sonriendo. No puedo creer que eso realmente haya funcionado. Zeus sonrió con una rara expresión de calidez, cruzando su rostro. Por lo demás estoico. Nos has salvado, Jake. Entonces Harris asintió con la cabeza en acuerdo. Tu pensamiento rápido nos ha salvado de una muerte segura. Jake desestimó sus elogios, todavía recuperando el aliento. No estamos. Fuera de esto, todavía ese pulso nos dio algo de tiempo, pero no pasará mucho antes de que el vagón Trend se recupere. Necesitamos alejarnos de aquí lo más posible, Zira. Asintió con la cabeza y su expresión se volvió seria una vez más. Estuvo de acuerdo. Busquemos un refugio seguro, donde podamos hacer reparaciones completas y planificar nuestro próximo movimiento. La nave avanzó, con sus motores ahora funcionando a plena capacidad. Las estrellas se extendieron ante ellos mientras dejaban el auto Trin deshabilitado. Las naves
muy atrás desapareciendo en la vasta incógnita del espacio por primera vez, desde que se estrellaron en Arcus Prime. Jake se permitió relajarse aunque solo fuera un poco. El peligro inmediato había pasado, pero el peso de la supervivencia todavía se cernía sobre ellos. La galaxia era un lugar vasto e impredecible, y aunque habían escapado del autotrin por ahora, Jake sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que surgieran nuevos desafíos. Sira ajustó el curso de la nave y estableció un camino hacia los márgenes exteriores del sistema. «Nos dirigiremos a una luna deshabitada cercana», dijo. Mirando a Jake y Aris, nos dará tiempo para reagruparnos y hacer las reparaciones necesarias. Aris asintió. Tendremos que ser cautelosos. El autotrin nos estará buscando. Jake se reclinó en su asiento y miró fijamente el infinito extensión de estrellas. Nunca he estado tan lejos de casa, admitió en voz baja. Nunca pensé que terminaría aquí con extraterrestres. Sira sonrió levemente. La galaxia tiene una forma de unir a la gente de maneras inesperadas. Todos somos viajeros que intentan sobrevivir en un universo que a menudo es hostil. Jake se rió entre dientes. Sí, no bromeo. Solo espero que podamos estar un paso por delante de esos autos de juguete. Uris miró a Jake, sus ojos se llenaron de curiosidad. Eres ingenioso, Jake. Reynolds, es raro encontrar tanta adaptabilidad entre los de tu especie. Jake Pitufo. Supongo que ser mecánico vale la pena en más de un sentido. Mientras la nave se desplazaba por el espacio, una calma silenciosa se apoderó de la tripulación. Por primera vez en días no corrían ni luchaban por sus vidas. Se sentía extraño, casi surrealista, pero Jake sabía que no duraría para siempre. La galaxia era vasta y estaba llena de peligros desconocidos. Su viaje estaba lejos de terminar. La voz de Sira rompió el silencio. «Sabes, Jake, podemos haber comenzado como extraños de mundos diferentes, pero en esta lucha nos hemos convertido en aliados, quizás incluso más que...» Jake la miró sorprendido. Más que eso, ella asintió. «Nos salvaste cuando no tenías que hacerlo. Luchaste junto a nosotros incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra. Eso es más que solo supervivencia, eso es algo más profundo». Jake sonrió, una sensación de orgullo hinchándose en su pecho. «Bueno, supongo que estamos juntos en esto ahora, ¿no?» Sira le devolvió la sonrisa y Ais asintió levemente en señal de aprobación. Las estrellas se extendían. Ante ellos un mar infinito de posibilidades. No sabían qué les deparaba el futuro, si vendrían más enemigos o si encontrarían un camino a casa, pero por ahora se tenían el uno al otro. Y eso era suficiente. El viaje continuó.